El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como el averiguadero. Bueno, ahora tendrás la oportunidad de saber y opinar de lo más importante, controvertido e incluso chusco de lo que está pasando en el Averiguadero. El averiguadero. Saber ver televisión. De cara al inicio del proceso de inscripciones del ciclo escolar 2021-2022 para educación básica y ante la contingencia sanitaria por la presencia del virus SARS-CoV-2, la Secretaría de Educación del Estado de Durango establecerá una serie de acciones para evitar la movilidad de padres de familia en este proceso que se llevarán a cabo en todas y cada una de las escuelas de la entidad. Así lo informó el titular de la SEED, Rubén Calderón Luján. El funcionario señaló que se establecerá un mecanismo a seguir para realizar el proceso de preinscripción mediante herramientas electrónicas o aplicaciones de redes sociales, como el correo electrónico, WhatsApp, páginas web, entre otros. En este sentido, cada escuela dará a conocer a los interesados los mecanismos establecidos para la recepción de los documentos necesarios para realizar el proceso. A través de dichas herramientas, los padres de familia enviarán los documentos necesarios para la preinscripción, ya sea escaneados o en fotografía, con el conocimiento de que solo se podrá preinscribir al aspirante en una sola escuela en el periodo del 2 al 15 de febrero. Calderón Luján comentó que cada escuela deberá definir la cantidad de alumnos que puedan preinscribir, con base a la capacidad de atención. Asimismo, se deberá informar a los padres de familia la situación particular de cada institución a través de los mecanismos de comunicación establecidos. Los requisitos para llevar a cabo este proceso y que serán presentados ante el centro escolar son copia del acta de nacimiento, clave única de registro de población CUR, copia de identificación oficial del padre o tutor y, en caso de ser necesario, la constancia de preinscripción para alumnos de tercero de preescolar y sexto de primaria. Saber para todos. Secretaría de Educación. Gobierno del Estado de Durango. Ahí estamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este sabadito rico que tenemos. Último sábado de enero al Averiguadero. Bienvenidos, Antonio. Buenos días. Oye, te quedó hasta en rima, mi querida Brenda. Ay, qué bonito, el último sábado de enero en el Averiguadero. En el Averiguadero. ¿Qué tal, Nomás para que vean el poder que traemos en esta mañana. No, filosofía pura. Filosofía pura. Buenos días. Gracias, amigos, por acompañarnos en este fin de semana. Y bueno, vamos a abordar un tema, sin duda, muy importante. La educación antes de la pandemia, así es, durante la pandemia y después de la pandemia. Y es que podemos hablar de un después de la pandemia. ¿Para cuándo sería? Un después no sabemos cuándo. Fíjate que este dato es muy relevante porque tú sabes que en estos saltos evolutivos, Brenda, así es, siempre se marca una generación. Por ejemplo, hablamos de la generación X, ¿no? Hablamos de la generación ahora de los llamados millennials. Así es. Cómo hay un comportamiento diferente dependiendo de la generación. Esto del COVID-19 evidentemente va a impactar, o está impactando, mejor dicho, a estos jóvenes, a estos niños. ¿Y qué generación va a crear? Pues sí. ¿Y cómo va a responder, no? Menos productiva, más productiva, bueno, con capacidades diferentes. ¿Qué les depara en el futuro a esta generación que hoy está enfrentando? Y no estoy hablando de nosotros, que el trabajo y todo, estoy hablando de los que se están formando. Los que se están formando. Ayer me decían, fíjate, justamente decían, es que esta generación, como no ha convivido en muchos de los casos en la escuela, con los amiguitos, todo esto, va a ser una generación como más fría, sí muy lista por el autoaprendizaje, pero como con poquitos menos sentimientos, menos empatía, más solos, más ermitaños. Sí, ese por ejemplo, es un análisis, ¿no? Sí, sí, sí. Yo sé que el aprendizaje virtual es algo que va a pasar y vamos rumbo a ese destino. Sí. Pero pues este virus vino a acelerarnos y nos lleva entonces de manera muy rápida al aprendizaje virtual. Dadas las circunstancias en algunos entornos, no suple o no es lo mismo del aprende cara a cara, ¿no? Hay ciertas aptitudes que tienen los maestros que cara a cara están plasmando en nuestros alumnos. Pero bueno, la situación está así. Hay que reconocer que los sistemas educativos en México han hecho un gran esfuerzo. Le entraron al tema. Así es, no ha sido un año perdido. Este año tampoco será un año perdido. Pero la pregunta es, ¿qué se está haciendo? ¿Qué tanto hemos avanzado en este aceleramiento evolutivo?
y si vamos a regresar o no a los salones este año. Pues este año yo creo que lo veo difícil, yo espero que así regresemos, Sí. porque ahorita comentábamos, ¿no? Pasas por las escuelas, se ven tristes, Sí, ¿cómo no? les falta la vida de los chiquillos gritones, de los jóvenes ahí haciendo bulla, y yo les decía, siempre reniego con las escuelas que si la doble fila, que si tapan, que la circulación, ya los bueno. extraño, oye, Sí. ya se extraña. Porque además la educación mueve también un mundo de economía. Claro. Y ahí también hay otros temas Claro. que se están viendo afectados. Pero sin duda en la preparación es todo un reto y parece que se está sacando adelante. Bueno, para hablar de este tema, pues qué mejor que el secretario de Educación Así de es. Durango, quien está con nosotros en esta mañana, Brenda. Gracias, secretario Rubén Calderón Luján, por acompañarnos. Es su primer averiguadero, secretario. Bienvenido, muchas gracias. No, muchas gracias, licenciada Maurer, licenciado Gaitán, por invitarme a esta mañana del programa tan conocido y reconocido, El Averiguadero. Y aquí Gracias. estamos para platicar sobre este tema que, pues es un tema que ya lo tenemos por 10 meses. 10 meses. Eh, Era algo a lo que no estábamos, ahorita yo lo mencionaba, el aprendizaje virtual, íbamos rumbo a eso, habíamos dado pasos muy importantes, pero el virus vino a darnos una sacudida y decir, bueno, lo que estás haciendo lo tienes que hacer ya, por cuestiones de salud. Así es. No estábamos listos. No, efectivamente las aulas desde hace muchos años tendían a desaparecer precisamente por la parte de lo virtual, Sí, de las redes. Sin embargo, el 18 de marzo del año 2019 pues nos cambió todo. Nosotros tuvimos una reunión con todos los directores de escuelas, de universidades, el viernes anterior, y en Durango se tomó la decisión de cerrar la presencia de los maestros en la escuela una semana después. Okay. Yo no pude asistir a la Ciudad de México ese viernes. Fue el subsecretario, el doctor José Luis Otogamis, y en México el sábado se tomó esa misma decisión, o sea que nosotros primero tomamos esa decisión como Estado. Y el lunes siguiente, el 17 de marzo, nosotros todavía quisimos trabajar esa semana para orientar a los niños cómo se iba a trabajar, aunque fue de una manera express en Sí. una semana. Ajá. Pero ya el pánico ya se apoderó de la sociedad y nada más pudimos trabajar 2 días, lunes y martes, de manera presencial. Y se cerraron las escuelas ¿qué día se cerró la escuela? el día 19 de marzo. 19 de 18, marzo. 19 de marzo. Vamos a cumplir 1 año con escuelas cerradas, sin Así duda, ¿no? es. Entonces, pero la reacción fue inmediata. O sea, tuvimos que trabajar por WhatsApp, eso fue lo primero. Se tuvo que manejar en la sierra por radio. Se les pidió a los niños que se llevaran sus libros de texto gratuito para ir trabajando con eso. Y así empezamos a trabajar. Y ya se fue implementando la internet, ya se fueron acoplando más a distancia, más acciones a distancia. Pero así terminamos 1/3 del ciclo del 2019-2020. Así es. Ya nada más que así terminamos. Y el reto era iniciar, porque ese ya era 1/3, Sí, y ahí todavía pudimos rescatar. Ya iba todo avanzado y no pensaban que iba a ser casi el año, ¿sí, secretario? No. Pensaban que era cosa de meses. No, nosotros, todo el mundo pensamos hacernos claro. esta parte del ciclo escolar. Así es. Sí, sí. Sin embargo, no fue así.
Entonces tuvimos que preparar toda una estrategia, desde el nivel federal hasta el nivel estatal, una estrategia de cómo trabajar en el ciclo 2020-2021. Así es. Y se llevó a cabo la parte Aprende en Casa 2, que ya el gobierno federal apoyó con la televisión, ya también con la internet, además el WhatsApp, que ese nunca lo hemos dejado. Ajá. Nosotros nos dimos a la tarea de imprimir cuadernillos, y eso ayudó mucho desde la primera etapa, y ahora lo volvimos a continuar. Esos cuadernillos, además del texto gratuito, sobre todo en las zonas rurales, en la zona sierra, son muy efectivos. Sí. Porque el maestro tiene trato con el niño por lo menos una vez a la semana. Y es que el reto era que los más desfavorecidos no tuvieran esa brecha de desigualdad educativa con las familias más económicamente más prominentes, ¿no? Así es. Pero Entonces, la igualdad era el reto. entonces ya, claro, o sea, con la televisión, con la internet, pero tiene muchas aristas esta parte. Porque, por ejemplo, una familia que nada más tenga un televisor y tenga 3 hijos, Así es. pues va a tener que ajustarse. O sea, pero sin embargo aquí lo importante es que no se dejó de trabajar y no se ha dejado de trabajar. Hemos tenido reuniones con los maestros a través de los consejos técnicos escolares. El día 7 y 8 de enero tuvimos el 3er y 4º consejo. Sí. Y fue muy fructífero. Hubo experiencias exitosas del esfuerzo que están haciendo los maestros, del esfuerzo que hacen los padres y del esfuerzo que hacen los niños. Por ejemplo, una maestra de 3º de preescolar, de 17 niños que tiene el grupo, con 16 tenía contacto diario y con sus padres. Bien. Entonces, eso es una experiencia exitosa y todos los demás CETES, los consejos técnicos, escuchan esas experiencias y van permeando a todos los maestros. Entonces, cada maestro hace su esfuerzo para trabajar. Aquí, ahorita decía Tony, efectivamente, a lo mejor, y usted, que puede ser una generación aislada, pero aquí hay algo que puede verse, que está habiendo mucha comunicación, mucha comunión entre el padre de familia, Sí. el educando y el maestro. Esa parte se está rescatando. Porque había como fracturas, ¿no? No había tanta comunicación con el maestro, a veces se le veía al maestro como el malo, ahora como que se entiende más ese papel. Así es, y además también hay que decirlo, pues muchos padres tomaban la escuela como guardería, nomás vas y lo dejas, no. Es que hay que responsabilizarnos todos. Ahorita sí están inmersos en la enseñanza. Claro, están cansados y eso se entiende. Pero, por ejemplo, también en esos consejos técnicos tuvimos todas esas experiencias. Sí. Y van a continuar. El día 19 de febrero está el 5º consejo. Y nosotros ya esa información de todos los consejos, ya tenemos una plataforma que se está manejando, que tuvimos que implementar para que se baje las experiencias a todo el magisterio. Se va a cumplir un año de escuelas cerradas, pero no es un año perdido entonces, secretario. Mire, se está haciendo el mejor de los esfuerzos. Aquí lo más fácil pudo haberse dicho, bueno, nos cruzamos de brazos. Ajá. Sin embargo, inmediatamente se reaccionó, porque no teníamos nosotros ningún antecedente. Nos tuvimos que trabajar con las herramientas que teníamos. Sí. ¿Qué era? El libro de texto gratuito. ¿No? Llévense todo su libro de texto gratuito a la casa. No dejen nada en la escuela. Okay.
porque ese va a ser fundamental. Los grupos de WhatsApp de los maestros con los alumnos y con los padres de familia. Hasta memes han sacado de eso de que... Sí. ¿Y si están aprendiendo los niños, los chavos? Ese es aparte que vamos, eso lo veremos después. Ajá. Nosotros ahorita, en esta semana, ya pudimos determinar una media estatal, es la media. Okay. Tenemos nosotros en total de educación 450,000 niños, jóvenes, adolescentes. 450. Desde inicial hasta educación superior. Sí. Por eso lo que usted decía, Brenda, que educación mueve mucho porque cada niño tiene padre y madre, cada joven. Claro. Nosotros estamos hablando de 1,5 millones. Así es. ¿Sí? Y además todavía ellos tienen tíos, tienen abuelos, ya llegamos al... Hermanitos y todo. Ya llegamos a 1.800.000 de habitantes. Entonces, Sí. esa es la parte que tiene lo sensible de la educación. Entonces nosotros hicimos un estudio, como lo habíamos hecho de marzo a agosto, hoy lo hicimos más a profundidad y nos encontramos con que tenemos aproximadamente en promedio el 80% de asistencia en promedio. Hay zonas donde es más alto, hay zonas donde hay más, o sea, todo eso está. Y tenemos un 12% de intermitentes, o sea, que sí van, que sí están en contacto o no están en contacto. Ok. Y un 8% de inexistente. Entonces, ahora vamos a buscar cómo ese intermitente pase a ser existente. Claro. Y el inexistente por lo menos pase a intermitente. Esa es lo que se va a buscar. ¿Cómo está Durango en comparación con otros estados? Tomando en cuenta que Durango es grandísimo, territorialmente muy complejo, ¿cómo estamos entonces? En esa parte estamos más o menos todos en las mismas condiciones. Es como una media nacional. Así es. Y para Durango pues es un mayor logro, ¿no? Por esas condiciones que le acabo de mencionar. Pero para ser precisos, nosotros en el periodo el trimestre del año 2020, nosotros tuvimos el segundo lugar de asistencia. Ese sí lo medimos, ahorita no se ha medido esa parte todavía, pero sí tuvimos ese éxito, porque nada más el 5% fue inexistente. Inexistente, o sea, 8 de cada 10. Se mantuvo entonces la matrícula activa. Así es. Entonces, ya ahorita estamos en esta etapa de que ya sabemos qué estamos pisando para ir recuperando esos alumnos. Una vez que se recupere, ahí hay que hacer la evaluación. Y no sabemos cómo venga una vez que se lleve a cabo esta evaluación. El enfoque ahorita está en la lectura, está en la escritura, está en el enseñar a leer y escribir, en matemáticas. Secretario, el gobernador del estado había señalado que se estaban preparando para regresar lo más pronto posible a los salones. Pero ahorita iniciamos el programa mostrando un video para que la gente incluso se inscriba de manera virtual. Entonces, a ver, ¿el sistema educativo de Durango se prepara para regresar al salón o para continuar en casa? Bueno, vamos a continuar en casa. Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Cuánto tiempo? No sabemos. No sabemos. O sea, eso está fuera de nuestro alcance. Bien. Lo que sí puedo decir es que lo que se requiere para entrar a las escuelas ya está todo listo. Como es gel, como es los termómetros, como es todo lo que también tenemos ya los útiles escolares. Bien. Todo eso está, pero no podemos entregarlo ni podemos dejarlo en una escuela porque se pierde. Entonces mejor está almacenado, ya se tiene todo listo
para que en el momento que se diga regresamos a clases, ahí están. Listo. Pero ahorita no hay esperanzas de regresar al aula. En la infraestructura se ha trabajado también, secretario, porque algunas escuelas carecían, pues incluso de agua, de lavabos, y que ahorita es fundamental también por el tema del lavado de manos. Se ha avanzado, inclusive también en el programa de escuela nuestra se han atacado algunos problemas, algunos presidentes se han acercado y hemos estado al tanto. Yo, por ejemplo, cuando me agarró a mí esta parte de la pandemia, yo traía una gira por Otaes, Canelas, Topia, Manaceví, Tepehuanes, Santiago. Y allá me agarró y precisamente hubo mucha necesidad de escuelas y ya tengo información de que todo eso que habían solicitado ya está resuelto. O sea, sí hemos seguido dando. Es más, en los altares ahí entre el entronque para entrar a Otaes, Sí. la escuela, el comedor la losa se había caído y ya está rehabilitada. Entonces, sí hemos tratado de ir aprovechando para dar mantenimiento paulatinamente a las escuelas. Tenemos algunos mensajes. Obviamente la opinión de la gente que nos sigue es muy importante. La Dirección Estatal CONALEP Durango le saluda, secretario, y agradece el apoyo a la institución, CONALEP, una institución que también ha estado funcionando, ¿no? Así es. Carmen Huerta, estamos viendo una situación nada común. Gracias a las autoridades educativas y a los maestros por esta pronta reacción y compromiso, siempre viendo por el bienestar y la preparación de nuestros niños. Fran Carrillo manda saludos desde Chicago. Rebeca Cejas, checo el dato que me mandaste. Rebeca Manuel Solís. Tadeo Campagne, gracias Tadeo. Cristian Gera Reséndiz dice, pregúntele por favor, si no hay clases, bueno, si hay clases, ¿por qué les dejan muchas tareas a los niños? Gastan lo doble porque muchos no tienen internet, saldo o datos. A ver, si hay clases. Sí, bien, bueno, aquí el maestro tiene que dejar de tarea al niño. Y eso, la parte del maestro, pero también hay que ver, y usted lo comentó ahorita, es un autoaprendizaje también. Hay que enseñarse a estudiar, hay que enseñarse a investigar. Entonces tienes que leer esto y se dan un resumen. Es como estudiar en la escuela. Claro, entiendo la preocupación porque también es una parte que sabemos que muchos padres de familia no tienen para la internet. Eso nos queda claro. Y máxime entendemos cuando el padre dejó de trabajar, no tiene trabajo, o la madre no tiene trabajo, y todavía comprar el saldo, se entiende. ¿Sí? En los próximos días el señor gobernador, en la parte de la zona sierra, va a entregar 2.564 tarjetas. Ah, bien. Para apoyar a los los padres. Entonces se están haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance. ¿Ha cambiado el tema de la enseñanza, secretario? Porque ahorita, por ejemplo, usted decía, pues estamos en el tema de lectura, comprensión, matemáticas, y en la escuela presencial estamos conscientes de que esos son prioridades, pero ahorita en el autoaprendizaje, en casa, ¿qué es lo que se pondera? Porque pues no está el maestro ahí. ¿Qué ha cambiado o qué habilidades van a desarrollar los estudiantes en este momento? Mire, tiene esto, voy a comentar un detalle que me pasó en días pasados. Por ahí una señora, no había visto que estaba yo por ahí, y le dice la persona que yo conmigo, ¿de qué hora se entró? No, dijo, acabo, hace 20 minutos que entré mi turno. ¿Y cómo anda? Dijo, pues ando cansado. Dijo, pues acaba de entrar. No, dijo, yo ya me levanté, atendí mi casa, atendí a mi hijo que está en primaria, en primero de primaria, y estoy muy contenta porque ya está aprendiendo a leer. Primero de primaria. Primero de primaria, ya está aprendiendo a leer. Ella no había visto que yo estaba ahí. Entonces ya me hice el visto y la felicité. O sea, esas acciones son las que están en cada casa, que no se dan.
o no se ven, perdón. Y esas expresiones se manejan en los consejos técnicos escolares. Todo ese trabajo de los maestros, la enseñanza-aprendizaje del maestro a los niños y en colaboración con los padres de familia, eso es lo que se está cambiando. O sea, tuvimos que evolucionar, Ajá. no había de otra. Y esa es yo considero que es lo que decía, que no nos quedamos cruzados de brazos. Así es. A lo mejor no llegamos al 100%, pero avanzamos. ¿Sí? No nos quedamos a la saga. Ajá. Claro. Y además, ¿quién no nos dice que van a salir muchos niños con un don de seguirse Así es. Sí, lo que hablaba yo, qué generación se está formando bajo estas circunstancias. Agradezco, aprovecho ahorita antes de ir a la pausa, Escuela Secundaria General Felipe Pescador, esto es allá en Nuevo Ideal, nos comparten ellos un modelo que han implementado los docentes, somos ejemplos de actividad en casa y lo modelamos, uno de los principios pedagógicos, así lo nombraron, ando leyendo, leyendo ando. O sea, Está padre. es algo que ellos están implementando con sus alumnos en casa. Ese es el producto de los consejos técnicos, cada quien con su experiencia y de ahí se va tomando. Bien. Como adaptar la educación a lo que te va a funcionar, ¿no? En tu zona. Así es. Ya no es algo tan generalizado. Muy bien, pues, Y máxime nosotros que en nuestro estado tenemos comunidades Claro. donde hay 20 alumnos en una escuela, o 15 o 10. Y con características muy propias, ¿no? De la zona. bien, tenemos que hacer una pausa muy breve y ahorita vamos a regresar con... ¿Cuándo vamos a regresar a los salones? A ver, nos habían dicho que cuando un estado estuviera en semáforo verde, podía Así es. analizar la posibilidad de regresar a las escuelas. Cuando se hablaba de esto por parte de en aquel entonces secretario de Educación Esteban Moctezuma, antes de que se nos fuera, se va de embajador, estaba solamente Chiapas y Campeche. Campeche. Pues, ¿qué creen? Pues ya ni Chiapas ni Campeche. Y Jalisco estaba puestísimo y ya tampoco. No hay estado en verde en México. Ninguno a partir de esta semana. Entonces, bueno, a partir de este próximo lunes. Así es. Entonces, ¿cuándo vamos a estar en verde? Y ahí entonces hablar de poder regresar a clases o no. ¿Será este 2021 o será hasta 2022? ¿Usted qué opina como maestro también y qué opina como padre de familia? En Campeche empezaron a vacunar a los maestros. Sí. Pero muchos maestros también decían, aunque estemos vacunados, no vamos, porque los niños no están vacunados y llevamos el virus a la casa. Sigue siendo, tendría que estar, ahí ahorita vimos con el secretario, si tendría que ser toda la población ya vacunada. A ver, ¿van a empezar a vacunar a los maestros de Durango? ¿Ya? A ver. Ahorita que nos diga el secretario, ahorita que regresemos. Regresamos de la pausa. Ahorita nos dice secretario. Recuerde que hoy está con nosotros el secretario de Educación, Rubén Calderón Luján. Si usted gusta, puede mandarnos sus mensajitos a través de nuestras redes sociales. Con muchísimo gusto vamos a compartirlos, Antonio. Sí, hay varias inquietudes que ahorita vamos a irle planteando al señor secretario. Bueno, nos quedamos con... Con que si vacunan o no a los maestros. A ver, secretario, ¿ya lo vacunaron a usted? No. ¿No lo han vacunado? No. Porque ya ve que empezaron a vacunar a los maestros de Campeche. Y esto incluso ha generado algunas protestas de médicos de otros estados. Y por ejemplo, Puebla, que regresó a rojísimo. Los médicos dicen que no me han vacunado. En Oaxaca encerraron a los maestros para que no se manifestaran por la falta de vacuna. Por la falta de vacuna. A los doctores, perdón. A los doctores, bueno. Entonces... ¿Es prioridad vacunar al maestro? Sí es prioridad. Sí es prioridad. Pero ahorita tenemos una prioridad mayor, los médicos. Los médicos primero. Los médicos, yo creo que debe terminarse de vacunar a los que están es una apreciación personal. Sí. Así es. Los del COVID, los que atienden a pacientes, porque también está en riesgo la salud y la vida, no solamente por el COVID, sino por otras enfermedades. Los médicos también tienen que estar muy protegidos. Claro. Entonces, pero yo creo
que más bien los expertos en salud pública son los que tienen que determinar cuáles son las políticas que deben de aplicarse para ello. Para eso son los expertos en salud pública, porque Claro. uno puede opinar, Así es. pero para mí, un experto en salud pública es el que tiene que decirnos cuáles son las líneas a seguir para la vacunación. ¿Los sindicatos le han solicitado, los maestros le han pedido que solicite la No. vacuna como prioridad? No, a nosotros no. Ajá. En Campeche se inició porque querían iniciar clases porque estaban en verde. Así es. Así es. Ahí fue. Pero la información que hay, creo que ya regresó a naranja. Así es, sí, ya regresó a Entonces, naranja. No hay inclusive- estado en verde ahorita. Entonces, ni Chiapas está en verde. Ajá. Entonces, yo creo que aquí no hay que desesperarnos. Entiendo que todos estamos pues confinados, es más difícil trabajar porque no estábamos acostumbrados a esta manera de hacerlo. Trabajamos por Zoom, trabajamos a lo mejor en presencial con 1 o 2, 3 personas, no más, no se puede atender más, pero esperar a que ya nos tengan todo lo necesario para que haya una seguridad al 100%. Decíamos, el universo de maestros, de trabajadores de la educación que tendrían que ser vacunados, ¿de cuánto Pues es? estamos hablando entre maestros y trabajadores administrativos, son 50,000 50,000. en el estado. Pues, hablar de vacunar el sector educativo en Durango son 50,000 vacunas. 50,000. 50,000, bueno, 100,000 dosis, porque son 2 si hablamos Bueno, de la Pfizer. Sí, dependiendo de Pfizer. Imagínate, Sí. ¿no? Para que llegue. Si es Pfizer serían 2. Hay que recordar que todavía no se logra vacunar el 100% del personal médico Así en es. Durango. Les faltan muchos todavía. Quedan 4,800, de acuerdo al corte que se tenía, Sí. de primera línea, Sí, pero sí, sí. todavía faltarían mucho más. Y luego, pues ya después, terminando personal médico, Así es. entonces ya estaríamos pensando en adultos mayores, personas con alguna comorbilidad. Ajá. Hay algunos sectores que han levantado la mano, ahorita, antes de regresar, que estamos en la pausa, que, por ejemplo, los taxistas levantaron la mano. Sí, Y en sus opiniones, en sus argumentos, tienen cierta razón. Los policías han levantado la mano. ya fueron a hacer la solicitud Y en sus formal. argumentos tienen cierta razón. Al final de cuentas, si empezamos a hablar de prioridades, pues todos vamos a encontrar que pues, yo soy prioridad y todos somos prioridad a Así final de es. cuentas, ¿no? Sí, dentro de las actividades que realizas, ¿no? O sea, imagínate, 50,000 para poder tener la vacuna, pues sí es un reto muy grande. La vacuna entonces no es la solución para regresar a la educación presencial, secretario. No, porque también tienen que haber protocolos. Así es. Ahorita el protocolo que está es, si se llegara a regresar a clases, se va a llegar a trabajar lunes y miércoles con el 50% de los alumnos. Ok. Martes y jueves con el otro 50%. Y el viernes se trabajaría con los jóvenes o los niños que vayan un poco atrás en el aprendizaje. Ajá. ¿Sí? Esa sería la manera de trabajar. Se buscarían espacios abiertos, la sana distancia, en fin, todo ese protocolo. Pero está ahí, pero no sabemos realmente hasta que no tengamos ya el decir se va a abrir la escuela, Así es. ya todo el mundo está vacunado. Hay quien dice, no, es que las escuelas no están contaminadas. No, la escuela no está contaminada, pero uno como humano entra y puede Puedes llevar portar el virus. puede portar el virus, o sea, y eso no es privativo o estamos exentos de ello, cualquiera, somos seres humanos y a cualquiera nos puede Así puede ocurrir. ocurrir. Oiga, secretario, ahorita hablábamos pues de las preinscripciones, de que hay que regresar a clases, y otra de las preguntas que nos han hecho, que nos compartían también, es las cuotas escolares. Nos decían, oigan, ¿y las cuotas escolares van a seguir? Muchos papás están sin trabajo, tenemos que pagarlas. Justo me compartían ayer ese comentario en redes sociales. ¿Tienen Mire, que seguir? La cuota de inscripción no es obligatoria. Ok. La Secretaría no obliga. Es más, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
habla de que no hay cuotas. O sea, desde ahí partimos. Ok. Claro, son acuerdos que tienen entre los padres de familia. Y si llegan a tener un acuerdo entre los padres de familia, eso no implica que el padre de familia que no pague o que no entregue esa cuota que fue acordada, pueda dejar de llevar a su niño a la escuela o de... No. Eso para nada. El niño no tiene que prohibirse nada, él tiene derecho a la educación. Si ellos hacen su acuerdo entre padres de familia, es un acuerdo entre ellos. Pero la Secretaría no avala, no está detrás de ello. Son acuerdos de voluntades. Bien, secretario, hay algunas inquietudes, están llegando muchísimos mensajes, incluso ya, ¿cómo se le llama cuando te llenan de mensajes? ¿Ya te saturaron? No, pero hay un spam, dice, Ok. como un spam, ¿no? Hay algunos programas de parte del gobierno federal que se suspendieron debido a la pandemia, que estaban ustedes negociando, por ejemplo, los maestros de inglés. Llegan muchos mensajes del programa de inglés, los teachers. ¿Y qué pasa con esos programas que de pronto el presupuesto federal cortó y ya no está llegando? Y estaban negociando y por la pandemia se cerró la negociación. Sí, bueno, nosotros teníamos 13 programas federales. Sí, 13. 13. De esos 13, 11 ya no los manejamos nosotros. Ok. Quedan 2, pero nada más se está firmado la carta de intención. Ok. O sea, que todavía no tenemos hasta que veamos el convenio que marque la Federación, si el Estado está en condiciones de incorporarse a ese programa. Entonces, los otros 11 ya están descartados y estos 2 está firmada una carta de intención. ¿Qué es el de maestros de inglés? El de inicial y el de inglés. Esos dos están Esos. como una carta, todavía no hay un acuerdo final. No hay. Porque ahí menciona el acuerdo 92, si usted se refiere a eso. Y no se contratan los maestros hasta que esté firmado el acuerdo, el convenio. Y una vez que esté firmado el convenio, se contratarán los maestros. Antes no. Y tendremos que esperar las reglas de operación para ello. Trabajadores CADI, otra pregunta que llega. Bueno, no tiene que ver con el tema que estamos abordando. Sí, sí está. Ese ya es en el de inicial. Muy bien, ahí sí les van a pagar. Secretario, ahorita mencionábamos qué generación se va a formar. Bueno, no sé, que no tenemos una bola mágica para saber qué va a pasar con esta generación. Y ahorita también lo decía Brenda, la posible resistencia que tenga el alumno de regresar a la escuela, que no creo, van a estar ansiosos los niños, pero la resistencia que tengamos ahora los padres de familia, Sí. o no sé si los maestros. O hasta dónde también al estudiante le puede resultar, o ya con una base de autoaprendizaje, insuficiente el estar ahí con el maestro. Sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, son muchas interrogantes. Usted comentaba, licenciado Tony, que los niños fácil se acoplan, los jóvenes también. O sea, Sí. el problema somos los adultos, porque nosotros tenemos que aprender a desaprender. Exacto. Esa es otra. Chango viejo no aprende maroma nueva. Nosotros tenemos que aprender a desaprender nosotros. Bueno, así dicen, ¿no? Sí, gracias, gracias. Entonces, esa es la parte para nosotros como adultos. Ajá. Pero de generación, que va a haber un cambio, va a haber un cambio. Un cambio, ya lo estamos viendo en su aprendizaje, lo está viendo. Ellos a lo mejor se van a convertir muchos en autodidactas. Y eso, pues es muy bueno. Maravilloso, también, claro. es bueno. Pero también hay que convivir. También hay que, la convivencia, el trato con los demás, el respetar al prójimo, su modo de pensar, su modo de ver, el saber, el dialogar también. O sea, eso también hay que ver cómo va a quedar esa parte. Porque también tenemos que aprender a vivir en sociedad. O sea, la educación ya no va a ser igual, secretario. No vamos a poder
ahora sí que no vamos a decir, regresamos Sí. a la educación. La educación ya no es igual después de la pandemia. Es lo que decíamos al inicio del programa, Brenda. La, Sí. la educación antes de la pandemia, Y después. durante la pandemia y después de la Así pandemia no volverá a ser igual. Tienen que haber cambios, forzosamente. ¿Cuál sería el reto, secretario? Yo el reto que le veo es que tenemos que aprender a vivir en este mundo que nos ha tocado. O sea, es un mundo de muchos cambios, Sí. muchísimos cambios. Prueba de ello lo que estamos pasando. ¿no? Si uno ve las películas que preveían una situación de esta, nunca nos lo imaginábamos. No, pues no. No, claro, una ficción. Entonces, el cambio es constante en el mundo y eso siempre los filósofos griegos lo manifestaron, ¿verdad? El movimiento se muestra andando, el cambio es constante y aquí también la evolución es constante. Y ahora con toda esta tecnología, pues va a ser una constante muy continua. Los jóvenes, los niños, a lo mejor ya se están involucrando en ello más rápido que nosotros, que ya tuvimos más camino andado En el viejo modelo. en otro modelo. Así es. Y uno va a tener que aprender a respetar a los demás en esa formación. O sea, hay muchas preguntas que esto para los expertos puede haber. Nosotros cerramos, por ejemplo, el ciclo escolar a diciembre con una conferencia del doctor Tobón y Tobón, precisamente de toda esta parte también de lo neurológico, la parte de la convivencia, en fin. Estamos buscando ir llevando a los maestros, a la sociedad, a conferencias de expertos que nos permitan ir conociendo e ir avanzando. ¿Estamos haciendo bien o mal? ¿Después lo sabremos? ¿O... Bueno, se está haciendo el mejor de los esfuerzos. Me refiero como sociedad en general, ¿eh? O sea, porque ahorita, por ejemplo, Roberto Cabrales dice, no quiero ser pesimista, pero al paso que vamos yo creo que no regresamos pronto a las escuelas. No hay estrategia de gobierno si la población no pone su parte. Por eso pregunto, ¿estamos haciendo lo correcto? Es que tenemos que estar todos. O sea, todos tenemos que participar como ciudadanos. O sea, el Estado no puede hacer todo. Nosotros tenemos que poner también lo que nos toca a nosotros, hacerlo bien. Cada quien, como sociedad, tenemos que hacer la parte nuestra, hacerlo bien. Y de ese bien individual, pues hay un bien común. Bien. Secretario, ahorita usted mencionaba que en la media estatal 8 de cada 10 alumnos tienen una asistencia permanente, 12 intermitentes y hay algunos que sí se perdieron esos alumnos y hay que rescatarlos. De los maestros, ¿cuántos lograron estar dentro de esta dinámica? ¿O hay también maestros que, oye, ¿dónde está el profe? Pues quién sabe. Ya desapareció. Ya no supimos de él. No se ha conectado. Ya no se ha conectado. No, en esa parte nosotros precisamente, por ejemplo, tenemos estadística en el Consejo Técnico de diciembre, tuvimos una asistencia del 97% de maestros. El maestro le entró al reto, independientemente de la edad, porque hay maestros Así chavos, es. unos no tan chavos. Y ahorita, sí, unos y ya ahorita, para por jubilarse, ejemplo, ¿no? en la Sí. Secretaría no hubo, hubo muy poco jubilado del periodo de agosto a diciembre, porque todo el mundo está trabajando desde su casa. A diferencia de otros años, que los maestros iniciaban su prejubilación en agosto para llegar a diciembre, jubilarse y en enero Sí. entraba el nuevo maestro. Hubo muy pocos, o sea, teníamos, para agosto teníamos 890 plazas por prelación y era
Era diciembre y íbamos el número 94. O sea, muy poco. Muy poco. Entonces por eso digo que son cosas que no se han visto nunca. Claro. Sí, porque entonces el maestro prefiere seguir activo en esta modalidad que jubilarse. Es que los Prefiere seguir profes son siendo aportando. revolucionarios. Pues son Los retos, son de maestros, retos. La formación del maestro y la maestra Así es. de sacar la casta y vamos a hacer patria. Sí. Haz de cuenta claro. que esto es como una guerra, porque realmente es una guerra que tenemos ahorita contra un virus, ¿no? Sí. Y los profes siempre han tenido esa formación de somos soldaditos de la patria y sacaron la casta. Eso hay que reconocerlo. Y saben la Ese es importancia el en la reconocimiento sociedad. que les hemos dado siempre nosotros, de que en esta pandemia el maestro recuperó su liderazgo en el aula. Sí. Eso es lo importante. Pero además lo logró teniendo convivencia con el padre de familia. Y eso es muy importante. Yo considero, por eso digo que tienen que salir más cosas buenas que malas. A lo mejor sale una forma diferente de trabajar, pero no va a ser mala. No es producto de este proceso. Pero sí, el maestro sacó la casta. Así es. Y eso nosotros siempre lo hemos celebrado, lo hemos puesto en su lugar y vamos a seguir en contacto con ellos a través de redes sociales. Vamos a ir llevando comunicación. Tenemos programado esta semana trabajar con todos los niveles para invitarlos a trabajar y después trabajar con jefes de sector, con supervisores, con directores, reuniones virtuales, que también ha sido una muy buena experiencia esta parte para ir, ahí vamos a encontrar muchas dudas que a lo mejor tenemos nosotros. Pero la retroalimentación, o sea, la pandemia no tumbó a la educación, No. tenemos saldo positivo. Tenemos que no es lo óptimo, estoy de acuerdo, pero que se está luchando, que se está trabajando día a día y que se está acrecentando, es un hecho. Muy bien. Que aunque en ocasiones esté cansado el maestro, pero y le voy a decir muy claro, hay maestros que los sábados atienden a los padres de familia por WhatsApp, porque el padre de familia no puede en la semana, Sí. de ese tamaño. Y los domingos se pone a trabajar su malla curricular para la enseñanza de la siguiente semana. Así es. Entonces, hay toda esa experiencia, todo ese trabajo. Y sin horario, yo he sabido profes que reciben mensajes de WhatsApp como a las 10. Oiga, profe. ¡ah! Sí, no los comparten. Y toda la semana, como bien lo No, dice el gracias, secretario. gracias a los maestros y a las maestras. Secretario, estamos concluyendo el programa. ¿Algo que quiera usted comentar para cerrar el programa? No, pues yo agradecerles a usted, licenciada Maure, a usted, Gracias. el licenciado Tony, agradecer que me permitan estar en este programa y reiterar mi reconocimiento a los docentes, porque no es una pose, sino es una realidad el que recuperaron su liderazgo en el aula. Y a los padres de familia, el que hayan podido estar en comunicación con los maestros y invitarlos a que continúen. Sé que es pesado, porque llegar de trabajar, hacerlo, cuando se tienen 2, 3 niños en diferentes grados, pero yo creo que con la esperanza de que los jóvenes aprendan cada día, yo creo que si estamos todos en esta misma dinámica, podemos hacer que la educación avance, no se estanque, a lo mejor no avanzará como hubiéramos querido, pero sí avanzó. Y aquí reitero ese reconocimiento a todos los docentes.
Gracias, secretario. Muchísimas Brenda. gracias, secretario. Pues muchísimas gracias al secretario, por supuesto, gracias a todos los maestros, como siempre lo hemos dicho, tienen la camiseta súper puesta y han sacado la casta en este momento para que los niños, los jóvenes, pues no limiten su educación. Entonces, pues un abrazo enorme, nuestro reconocimiento siempre, Antonio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, pues cuando regresamos a los salones no se sabe, no hay una fecha, es un tema que se tendrá que dar más adelante. Mientras tanto, pues tenemos que seguir trabajando todos unidos, juntos. Así es. El tema del virus SARS-CoV-2 vino a pues hacer un llamado a que todos nos sumemos y luchemos por sacar adelante pues a nuestra familia, así Así es. literal. Hay que capitalizar todo lo que nos pueda dejar de positivo. Sí, debe ser bueno. Sí, así es. Debe ser bueno. Muchas gracias, que tenga un excelente fin de semana. Decían que